que energía y a ver si se enamoran de la matemática, que es hermosa. Y además de ser hermosa, cotidiana, es lo que todos sabemos, lo que los padres conocen, lo que los padres viven todos los días son las matemáticas que estamos poniendo en los cuadernillos. Uno de los compañeros planteaba entre las dudas que podían tener, que podían plantear los docentes, dos dudas fundamentales. ¿Saben los niños sobre longitud, fundamentalmente sobre superficie y volumen, y como el desconocimiento que pueden tener algunos padres de esto? Nada más cercano a la cotidianidad que el tipo de tareas que estamos proponiendo para abordar estos conocimientos. Quizás tenemos imágenes demasiado abrazadas, demasiado buscadas dentro de lo que es nuestros propios aprendizajes de la matemática. Entonces, bien, si estoy con posibilidades de compartir pantalla, voy a comenzar. Vamos a tratar de hacerlo en forma dinámica. ¿Se ve bien? Bien, entonces, vamos a trabajar con justamente qué es lo que hay de matemática, de contenidos matemáticos, de habilidades matemáticas en los trabajos para construir y cuidar una casa. Nuestro cuadernillo 3, del mes 3. Lo primero que vamos a ver es cuál es el propósito de estos cuadernillos en el área de matemática. Y hay un propósito central en los 3 cuadernillos, tanto en preescolar como en todos los grados. ¿Cuál es ese propósito central? El niño o la niña piensa y actúa para resolver problemas. Y a partir de acá viene un texto, todo esto en la página 2 de cada cuadernillo, todo un texto que tendrá cuestiones semejantes y variaciones según los destinatarios del cuadernillo. Reitero, tenemos un propósito cuyo foco central es el desarrollo de las competencias fundamentales y específicas que plantea el diseño curricular dominicano. Dentro de ello, en matemática, estamos priorizando, en matemática en particular, la competencia con el pensamiento lógico, creativo y crítico, y la resolución de problemas. Y según sean las diferentes actividades, vamos a ponderar lo que son las competencias específicas. Ahora bien, volvamos a nuestro foco en lo que dice el propósito del mes. La niña piensa y actúa para resolver problemas. ¿Qué dice acá? Como diría Sarita, mira, piensa y actúa. Piensa y actúa significa que lo hace el niño para resolver un problema. La pregunta que uno se hace es si al niño se le dan las respuestas o se le dice paso a paso qué tiene que hacer, cómo va a desarrollar una competencia de resolución de problemas.
Y esto es lo mismo que pasaría en un aula. Digo, acá es como para decirle, para que el docente se ubique en que es lo mismo esto y en el aula, porque ¿a qué busca el docente? ¿Que el niño tenga el resultado correcto o que el niño vivencie un proceso que lo ayude a conceptualizar y a desarrollar determinadas competencias en su interior? Competencias que tienen que ser dadas porque no son de una aproximación sucesiva para que tengan un desempeño cada vez mejor, pero desempeño que tiene que ir acompañado permanentemente de nuevas propuestas de puesta en acto. Cuando nosotros hablamos de que el niño piensa y actúa, nos estamos refiriendo a que el docente desarrolla una acción, pero acción en términos psicológicos, acción como proceso cognitivo, que puede estar acompañado de acciones concretas, por supuesto, pero que si se da solo lo concreto, sin lo anterior, no. ¿Por qué? Porque esa actividad cognitiva en el proceso obliga a actividades exploratorias y de anticipación. Entonces, nos tenemos que preguntar seriamente, ¿qué esperamos de los niños? ¿Resultados para decir esto lo sabe hacer? ¿O esperamos trabajos sistemáticos de desarrollo de competencias que se dan a lo largo de un proceso personal intransferible? Si él no analiza un enunciado, nunca va a poder detectar información. Así como si la maestra se para en el frente cuando le da un problema, cómo se resuelve antes de dejarlo trabajar, con lo cual la que resolvió el problema es la maestra, no el niño copia del pizarrón. Lo mismo pasa con los cuadernillos acá. Si el niño se le dice lo que tiene que hacer, lo estamos privando de lo más importante que tiene esto, que es el proceso que tiene que desarrollar. Por contenidos matemáticos, los contenidos de lengua, los contenidos de artística, son una excusa indispensable, por otra parte, para poder desarrollar competencias. Bien, sobre esto hoy habló bastante Sergio ya, pero me parece fundamental rescatarlo nuevamente, porque en matemática es claro. Ustedes, todos los currículum y todos los objetivos plantean que los niños aprendan a resolver problemas. Pero ¿cómo van a aprender a resolver problemas si siempre se les dice cómo hacerlo? Entonces, vamos a ir ahora a ver, yo sé que la preocupación de muchos docentes son cuáles son los contenidos, en qué medida llegamos a todo lo que está en el diseño. A estos contenidos. Bueno, si algo nos faltan en los materiales, son contenidos de matemática. ¿Cuáles son los contenidos que estamos trabajando acá en este cuadernillo? Estamos trabajando volumen, y junto con superficie, con volumen, superficie y longitud, cuerpos, que incluimos el trabajo con figuras también geométricas, y estadística. Aquí tenemos que tener claro que estos son los contenidos comunes, pero también tenemos contenidos que van para cada cuadernillo en particular.
volvemos al tema del conteo, clave en preescolar y primer grado, a la lectura y la escritura de números, porque ¿saben qué pasa? Los contenidos, lo mismo que las competencias, no se logran porque se haga una actividad. Se logra con una frecuentación sistemática y reiterada desde diferentes perspectivas, con actividades diferentes de los mismos contenidos. Es falso que porque resolvieron una actividad eso ya se aprendió. Al contrario, se hizo una aproximación. Habrá que frecuentarlos muchas veces y reiteradamente. Alguno me va a decir, bueno, pero entonces ¿por qué no se ponen más actividades de determinado tipo en los materiales? Por una cuestión elemental de limitación de tiempo y de espacio. El niño no puede estar horas por día sentado trabajando en las actividades. Cada una de nuestras actividades está prevista para aproximadamente 2 horas de trabajo. Pero si son tan sencillas, bueno, depende de cómo la hagas. Si el niño vive su proceso, vamos a ver ahora que no todo es tan sencillo, porque implica un montón de cosas adicionales. Explicó muy bien qué hay detrás de cada una de las formulaciones en lengua, y lo mismo pasa en matemática. Yo, por una cuestión de presentar algunas cuestiones didácticas, no entro en actividad por actividad, sino en general dónde están los contenidos para que ustedes lo puedan ver y las habilidades que requiere. Pero volviendo a lo que les estaba diciendo, conteo, lectura de números, y nos dedicamos al tema de suma de iguales. ¿Por qué suma de iguales? Y lo van a ver en varios cuadernillos, porque acordarse de que 5 más 5 es 10, me está dando otros subproductos. Me está dando que puedo hacer 5 más 6, porque en algún momento se podría trabajar la estrategia de sumo 5 más 5 y le sumo 1, o 5 más 4. Y también me dedico a suma de iguales, porque esto me está ayudando a que en algún momento se vayan acordando los resultados de sumar dos números iguales, que va a ser el resultado de las multiplicaciones por 2. Entonces, como quien dice, hay un dicho acá que dice, mato 2 pájaros de un solo tiro. No queremos matar animales, está ese dicho acá, con esta actividad de suma, atiendo cuestiones para el futuro, 2 para el futuro y 1 para el presente. Y también avanzamos con algo de capacidad. En el caso específico de segundo y tercer grado, seguimos con problemas de suma y resta, porque se van a dar en las cuestiones de los gráficos, pero sobre todo nos centramos en el tema de multiplicación y división, con problemas de veces. Yo no voy a entrar en detalle de esto, pero no siempre, no todos los problemas de división, no sé si todos tienen claro que no son de veces. Si yo tengo 4 gustos de helados de crema, 4 gustos de helado de crema y 3 gustos de helado de chocolate, puedo obtener 12 combinaciones distintas mediante una multiplicación. Uno de ellos me indica veces. Ni el 4 ni el otro valor me indican cantidad de veces. Son lo que llamamos en matemática multiplicación de dos medidas, que acá lo ven en los problemas rectangulares, el famoso lado por lado, para hallar el área de un cuadrado, o base por altura para hallar el área de un rectángulo, son que tienen que ver con multiplicación de dos medidas y no de veces. Iniciar a los niños en ese tipo de problemas es clave, pero no lo abordamos desde la multiplicación, sino desde su vinculación con la superficie.
Vemos algo de capacidad por su vinculación con una perspectiva del volumen. Y en cuarto, quinto y sexto vemos porcentajes, muy inicialmente pensando fundamentalmente en los niños de cuarto y además pensando en que algunos chicos de sexto vienen de una escolaridad que el año anterior también tuvo su periodo de no asistencia a clase. Y de vuelta, acá, multiplicación en problemas de combinación, acá no desde el punto de vista rectangular, sino de combinación de elementos. Vamos ahora a esta tercera parte, donde de todos los contenidos es imposible hablar, porque tendrían que dedicarme hoy y mañana para poder entrar en detalle de cada una de las cosas. Pero nos vamos a dedicar, vamos a ponderar. Hemos ponderado por su peso y porque además es quizás lo menos conocido por los docentes, el tema de volumen y el tema de estadística. En primer lugar, es importante decir que el volumen, la capacidad, el peso, la longitud, no son magnitudes son magnitudes, son propiedades físicas. No es un tema, no es matemático el volumen, no es una definición matemática. El volumen es una propiedad física y por lo tanto las magnitudes son del campo de la física. Lo que hacemos en matemática es a una cantidad de esa magnitud le ponemos un número. Y eso es medir. Por lo tanto, si hay algo indispensable que se trabaje cuando se trabaja magnitudes, son el trabajo con material concreto. En el caso de matemática, quiero decirles que la biblioteca dice use material concreto, la otra mitad de la biblioteca dice no use material concreto porque le evita al niño el pensamiento, avanzar hacia el pensamiento abstracto. Todos, por supuesto, justificado con investigaciones. Lo que yo les estoy planteando acá, que en volumen es un tema indispensable trabajar material concreto. Por eso verán que cuando presentamos cuerpos, les hacemos preparar para los más chicos y que él prepare, en el caso de cuarto a sexto grado, cuerpos, porque tiene que tocarlos, identificar el volumen, como vamos a ver. No vamos a dar una definición de volumen, pero sí tenemos que tener en cuenta que todo el trabajo con cualquiera de las magnitudes pasa porque primero se internalice la magnitud. ¿Qué es internalizar? ¿Qué es interiorizar la magnitud? Hay un conocimiento de qué es el volumen que está presente en el contexto cultural. Los padres saben qué es el volumen. No necesitan que le expliquen qué es el volumen. Los padres hacen agua con el volumen cuando les presentan las fórmulas de cálculo de volumen. Pero el padre sabe que una caja ocupa un espacio. Son conocimientos que están en el ámbito cultural. Y el sujeto se los va apropiando. No de una vez y para siempre, se los va apropiando a lo largo del tiempo, luego de sucesivas experiencias. No voy a entrar en eso, pero dentro del documento técnico de formación de conceptos está cómo se van formando esquemas que permiten resolver problemas sencillos para generar luego nuevos esquemas que permiten resolver problemas más complejos que generan nuevos esquemas y así sucesivamente.
¿Cómo se produce esa interiorización o internalización de las nociones? En este caso es indispensable manipular los objetos. Miren, ver una imagen, si no tienen el cuerpo, tocarlo, para manipularlo, no los hace identificar volumen. El volumen se toca, se tiene que ver que tiene 3 dimensiones, se tiene que ver que ocupa un lugar en el espacio. Es lo mismo que cuando se quiere enseñar peso poniendo figuras en una lámina. El peso hay que identificarlo con las manos, viendo que una cosa pesa más rápido que otra, es eso que se identifica como diferente, eso es el peso. Lo mismo acá en el caso con el volumen. La manipulación es un tema clave. Se plantea para internalizar o interiorizar, hay que primero identificar. Nosotros en nivel escolar y en primer grado no vamos a nombrar volumen. No se asusten los que están en preescolar que piensan que puede ser un contenido difícil. No, ¿qué estamos diciendo? Metete, y fíjense que esto cualquier padre lo puede entender. Decidir qué caja será convertida en casita. En la casa nos sentimos protegidos. También tú proteges a tu juguete preferido. ¿Cuál es tu juguete preferido? ¿Te gustaría jugar a hacerle una casita con material reciclado? Busquemos tu juguete y una caja que tenemos que tener en cuenta para que el juguete quepa en la casa. Fíjense cómo hago que el niño tenga 2 objetos, caja, juguete, de algún modo está saliendo del plano. Yo los invito a que si alguien cree que esto un padre no lo puede entender, el padre lo vive como una cotidianidad, como una cosa frecuente. Pero ¿qué pasa? Una magnitud hay que para internalizarla, diferenciarla de otros. Por eso construiste la casita, pero para que la casa quede más bonita, vamos a forrar las paredes y el techo con papeles de colores. Los papeles deben tener el tamaño de cada pared y del techo. Apoya cada parte de la caja sobre... Esperen porque los estoy viendo a ustedes y no termino de leer. Sobre el papel y luego dibuja el contorno. ¿Qué significa? Tiene la vivencia de un cuerpo, de un objeto espacial que tiene un volumen y está tratando de plantear una figura plana. Las caras son planos. Ahora, ¿le hablo de caras? No lo estoy hablando en términos matemáticos para nada. Estoy haciendo que vaya percibiendo diferencias. Por supuesto que esto es en este nivel y más adelante tienen otros niveles de dificultad para poder analizar estas mismas situaciones. También hay que diferenciarlo de la longitud. Fíjense, quiero hacer entrar un objeto. El objeto tiene que estar parado. Necesitaré conocer la altura del objeto para poder... Ya la había visto antes la altura del objeto para para buscar la caja y que entre en altura. Ahora, fijarme que pueda entrar por la puerta que voy a construir.
estas consideraciones de trabajar volumen, superficie y longitud está directamente vinculada con trabajar espacio, plano y línea. Entonces, diferenciarlo es fundamental. Pero también la comparación del volumen de distintos objetos. Pero ¿cómo van a comparar si no sé la medida? Me pueden preguntar algunos de ustedes. Mira la cantidad y el tamaño de los objetos. Yo quiero que mi juguete a sentar, a acostar, es decir, le quiero poner muebles a la casa del juguete. ¿Puedo poner cualquier caja adentro para que simule ser un objeto? Si quiero recibir invitados, yo quiero que miren con atención estas dos tareas. En ambas se habla de la comparación de volumen, pero fíjense que en este caso me pregunta por la globalidad. ¿Qué cajas me sirven para poner adentro? Miro, toco, percibo tamaño de espacio que ocupa cada objeto o que tiene disponible el otro objeto. En el segundo caso, para poder entrar, te llevo, ya estoy hablando acá de un segundo o tercer grado, a que compares el alto, y solamente el alto te va a bastar. Tengo que fijarme también que el juguete entre en ancho y en profundidad. Con lo cual me lleva a ver que cuando uno trabaja la noción de volumen, para lograr mayores aproximaciones a esta noción, hay diferentes perspectivas para considerar en el volumen. Cada una de estas perspectivas, según Bernold, diferentes dificultades didácticas. Yo quiero decir que no son estas las únicas. Si uno estuviera en matemática superior, uno podría pensar en funciones que se integran para generar los cuerpos a partir de rotación, a partir de integrales. Pero uno podría pensar, si quisiera avanzar sobre eso, cosa que no vamos a hacer por lo difícil que es de explicación en el cuadernillo, si uno tiene un rectángulo, le pone una gomita arriba, la hace girar, 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 girar para que se enrosque muchas veces, lo suelta y cuando empieza a girar el rectángulo, lo que va a generar es un cilindro. O si tomo un triángulo, lo que va a generar es un volumen de un cono. Entonces, esa perspectiva no la estamos considerando acá, ni tampoco se puede trabajar con todo lo que implica en el nivel primario, solo a nivel de estas pequeñas experiencias que dije, pero eso serían para situaciones de aula. Entonces, ¿cuáles son esas diferentes perspectivas? Pensar como un todo. Yo pienso el volumen como un todo, como una unicidad. Noción de un cuerpo. ¿Qué tiene el cuerpo? Volumen. Ahora bien, ¿cómo lo logro esa perspectiva en el cuadernillo? Toma la casita y observa su tamaño. Tiene que ver con lo que dije antes.
Busquemos un espacio para colocar el juguete en nuestra casa. ¿Te gustaría en la sala? ¿En la habitación? ¿Qué tamaño debe tener ese lugar para colocar la casita? ¿Por qué? Ocupa el espacio, tiene un volumen. Otra posibilidad es que el volumen desde una perspectiva de 3 dimensiones. Obviamente, fíjense que esto se va a trabajar con mucha más profundidad en un cuarto, quinto y sexto grado. Fíjense, de la actividad había quedado en esta primera semana, la casa que has construido es un cuerpo, los cuerpos ocupan un espacio. Volumen como un todo integrado, desde una perspectiva de unicidad. Y ahora que vamos a una actividad en donde usas la puerta para poner tu juguete dentro de esta casa. Si no puedes salir y entrar, bueno, toda la tarea, confirma que la casa tiene las medidas adecuadas para tu juguete, puede entrar y salir. Si puede entrar y salir, pega a los lados del piso. Si no puede entrar y salir, ajusta el tamaño de la puerta. Con esto le queremos validar a los chicos que no tienen por qué haberle salido perfecto de entrada y haber tomado bien las medidas de entrada. Podría tener que hacer reajustes mientras lo va trabajando. Preocupa que les quede una casa impecable. Lo que nos preocupa que el niño haga su mejor producción haciendo él todas las tareas correspondientes. Y en este caso, que reflexione cuáles son las 3 medidas que utilizaste para asegurar que el juguete esté cómodo en su casa. Fíjense, acá una actividad, en el caso de cuarto, quinto y sexto grado, de volver sobre lo que estuvo trabajando y pensar cuáles son las 3 medidas con las que tuvo que trabajar. O sea que estoy viendo la perspectiva de volumen desde las 3 dimensiones. Sin embargo, vuelvo a retomar, precisamente la casa y el juguete ocupan un lugar en el espacio, por eso decimos que tienen volumen. Bien. Otro aspecto central a trabajar con volumen o con magnitud es el trabajar la medición con unidades arbitrarias. Esto no lo vamos a hacer en preescolar y primer grado, sino que vamos a ir directamente en segundo y tercer grado, pero no vamos a avanzar sobre medición de volumen, porque para poder llegar a mediciones de volumen es indispensable que previamente hayan pasado por mediciones de superficies con unidades arbitrarias. Entonces, sé que perfectamente uno puede ver una tarea que ya habían hecho con corazones en el mes 2, lo vuelven a repetir acá, pero para hacer una alfombra o lo que los chicos quieran. Pero ¿qué se tiene? Un rectángulo en el cual se quiere ver cuántas veces se entró, dicho matemáticamente, en ese rectángulo. Cuenta los cuadrados y realiza el dibujo de la alfombra como te quedó. Completa la frase. Esta alfombra de 30 centímetros de ancho y 50 de largo, se necesitan tantos cuadrados. Esto estoy trabajando de superficies con unidades no convencionales. Y simultáneamente
estamos haciendo iniciación a lo que les decía antes, que son los problemas de multiplicar la cantidad de columnas que tiene este rectángulo, por la cantidad que tiene este problema. Si esto fuera la necesidad de hacer un cálculo superficie, me va a llevar a base por altura, largo por ancho, o como lo quiera llamar, lado 1 por lado 2, lo que ustedes le quieran poner. Pero me está llevando a una dimensión de la multiplicación sobre la que no quiero profundizar, pero que ustedes me dirán, ustedes sabrán, yo desconozco si efectivamente esto se identifica como un tema de enseñanza de la multiplicación al que hay que prestarle mucha atención. Bien. Cuarto, quinto y sexto grado, vamos a avanzar con la medición de unidades arbitrarias. Pero nuevamente, fíjense, en el otro lugar tuvo que trabajar en concreto, no fue sobre algo abstracto. Acá también, por eso es fundamental, y está la indicación, que el niño construya dos cubos, es decir, se le da el modelo de un, le dice, guardate el modelo para después hacer otro, porque así puede ver que el prisma que tiene, que está hecho a propósito con la particularidad que el alto del prisma, es decir, una de las caras laterales, una de las aristas laterales del prisma, tiene 2 veces la longitud de del cubo, para que vea que la medición de volumen se realiza concreta. Todas las mediciones se tienen que efectuar midiendo. Obviamente, esto va a tener un tipo con posibilidades de hacerlo en el aula y otras posibilidades en el hogar. Estas son las posibilidades que encontramos para hacerlo en el hogar. Bien, tenemos que tener en cuenta que la medida se puede obtener por medición o por cálculo. A ver, ¿qué es esto de no por cálculo? Cuando alguien me dice, ¿cuál es la medida de tal cosa en volumen? Nosotros estamos acostumbrados a decir, mide tanto. Pero necesito 1 metro cúbico de arena. Ahora, ese metro cúbico, ¿cómo lo obtuve? ¿Medición directa o por cálculo? En general, en volúmenes y en superficies, por las características que tienen las mediciones, de dificultad para hacerlas desde el punto de vista de unicidad del objeto, los trabajamos a partir de la multiplicación de longitudes. Es decir, remitimos a las dimensiones de las cuales hablábamos antes. Pero en ese caso, calculo. En este cuadernillo no hay cálculos, hay mediciones. ¿Por qué esta diferencia? Simplemente para que el docente cuide el lenguaje cuando habla. Midiendo un volumen,
lo que está haciendo es contar cuántas veces entra. Eso es una sucesión de sumas de 1, o contar de a 10, de a 20, de a 30, como quiera. Es un problema aditivo. Mientras que si calculo, es un problema multiplicativo. Y con esto me van a entender, con esto que dije recién, todos sabemos que la parte de suma y resta es más fácil que la parte de multiplicación y división. Por lo tanto, me van a entender que medir con unidades arbitrarias, superficie y volumen, es clave para que entiendan la noción de medición, inclusive para que identifiquen las relaciones entre unidades de superficie y volumen, cosa que hay que conversar mucho después, pero que es indispensable tener en cuenta que no es lo mismo medir que calcular para dar una medida. A los niños, nada. Esto es para los docentes, para hablar con propiedad y para que tengamos cuenta que son dificultades distintas. Por eso no puedo ir directamente al cálculo. También estamos viendo acá equivalencia de volúmenes a nivel de cuestiones muy concretas. Obviamente no le podemos pedir al niño que haga todos estos cubos, por lo tanto nos manejamos con los dibujos y estoy hablando de cuarto, quinto y sexto grados, y estoy trabajando la noción de equivalencia de volumen. En términos generales, todo lo que implica el trabajo con volumen está hasta acá. Pero yo quiero mostrarles cómo una tarea tiene distintas competencias y contenidos. Pensemos en la tarea 1 de cuarto, quinto y sexto grado. Tarea 1 que me va a llevar, acá no la puedo poner toda porque si no, no se entendería nada, pero en el próximo slide lo que falta. Solo en esta tarea el niño razona, conecta, perdón, vuelvo a la anterior, conecta, resuelve problemas, modela y representa y utiliza herramientas. No serán informáticas, pero yo me permito decir que tecnológicas, pero no lo quise poner porque me pareció que en el diseño curricular estaba desde la perspectiva de herramientas tecnológicas más digitalizadas o más contemporáneas. La regla es una herramienta tecnológica que fue toda una construcción de la humanidad para poder resolver determinados problemas. Pero también en esta misma actividad, donde el niño no solo tiene que buscar una caja, no tiene que buscar la caja, primero va a armar la caja con los cuerpos que tiene y después a partir de ese modelo físico va a construir la casa. Para eso tiene que construir figuras geométricas, está trabajando el cuerpo y figura geométrica, está trabajando obviamente la noción de volumen, de superficie, de longitud y mediciones de longitud. Como ven, una tarea de este tipo demanda mucho tiempo. No hay recetas, no es un trabajo manual para que entretenga. Es una actividad cognitiva, una actividad que implica habilidades cognitivas de mucho compromiso intelectual. Dentro de todo esto hay tareas que ayudan al proceso de conceptualización. Yo solamente voy a mencionar algunas, pero hay que reflexionar, hay que haga discriminaciones, que haga elección. Menciono una para que vean cómo con los más chiquitos se puede hacer.
¿Cómo hiciste la casita? Hoy Sarita lo trabaja después porque lo preguntamos en matemática. Te invito a que le cuentes a un familiar, ¿cómo hiciste la casita para tu juguete? Y después Sarita va a retomar desde la oralidad, perdón Sarita, en lengua en la actividad siguiente retoman esto. Entonces, ¿esto para qué es? El proceso de conceptualización de los niños sobre lo que se ha hecho. Pasamos ahora a otro tema gordo sobre el cual voy a tratar de ser más sintética para no pasarme de los tiempos previstos. Primero quiero aclarar algunos términos. Cuando hablamos de estadística, hablamos de decir cuántas veces ocurre algo. No voy a entrar en detalle de qué es ese algo. Pero en estadística hay que considerar diferentes procesos. Una cosa es la recolección, otra cosa es la organización, otra cosa es el procesamiento y otra cosa es la comunicación. De datos, sí, comunico, recolecto datos, pero esos datos están en un contexto significativo, por lo tanto son información. Un dato solo no dice nada. Si yo les digo el 20%, ustedes no saben a qué me refiero. En cambio, si yo digo el 20% respondió que sí a tal pregunta, estoy dando información. Por lo tanto, no es solamente un manejo de datos como muchos consideran. Es un manejo de información. Y la información tiene una cantidad puesta en situación, en un contexto específico. Es una cantidad, está referida a algo. La información cuantitativa, en este caso, se comunica por medio de tablas y gráficos. También uno podría pensar que se comunica por medio del lenguaje, de la lengua materna. De hecho, nosotros información cuando en el enunciado del problema decimos las cantidades que hay de cada uno de los elementos. Pero nos vamos a referir a las tablas y a los gráficos. Hay que considerar que hay dos procesos diferentes con las tablas y los gráficos. Una cosa es interpretarlos. Eso es un nivel de dificultad. Y otro nivel de dificultad es elaborarlos. ¿Cuál es la ventaja que tienen los gráficos estadísticos? Uno mira, las cosas entran por los ojos. Es más, hay algunas actividades muy lindas, cuando ya los chicos han avanzado un poco, que en la escuela se pueden hacer, recién acá estamos en los primeros pasos de todo esto, en el mismo gráfico, visto con distintas escalas, yo le suelo poner a mis alumnos los dos gráficos y le digo, si vos fueras gremialista, ¿cuál de estos gráficos elegirías? Y si fueras ministro de Economía, ¿cuál elegirías? ¿Por qué? Porque es el mismo gráfico mirado con diferentes escalas o con corrimiento de escalas, porque la información entra por los ojos. Estás con la imagen que ves antes de analizar los datos y la información que te está dando el gráfico. ¿Qué se aborda en el cuadernillo 3? Con diferentes niveles de dificultad según los chicos. Interpretación de tablas y de gráficos. ¿Cuáles? Pictogramas y de barras. Vamos a recolectar información y tablas, solamente tablas vamos a elaborar,
para llegar a elaboración de gráficos tiene que correr todavía bastante agua bajo el puente. ¿Dónde veo interpretación de tablas? Por ejemplo, tengo que interpretar esta tabla que ustedes ven acá en una de las actividades de grados 2 y 3. Me dan una información de cantidades en una tabla. Tengo que interpretar gráficos. Por ejemplo, muestro un pictograma para que identifiquen, obviamente estoy hablando de un pictograma de lo más sencillo, donde cada está dibujado representa uno y solo uno, es decir, no como otras cosas que se pueden hacer. Todo esto hace a una situación de presentación de la estadística donde vemos que tiene que tener un sentido la información que se recoge. Veamos, lo forman. Anteriormente hablamos de los oficios relacionados con la construcción, reparación y decoración de la casa. ¿Cuáles recuerda? Escucha este relato. En el barrio Los Girasoles quieren saber cuántas personas se dedican a los oficios vinculados a la construcción, arreglo y decoración de casas. Para poder ofrecer sus trabajos en otros, barrios. Para eso pregunta a cada persona adulta qué oficio realiza. Varias personas respondieron que eran albañiles, carpinteros o carpinteras y tapiceros o tapiceras. Un periodista que vive en el sector preparó un gráfico con las respuestas que habían hecho las personas de ese barrio en una noticia del periódico local. Como un gráfico puede mostrar los datos de una manera más fácil y clara de entender. Veamos juntos este gráfico. Y se le empiezan a hacer al niño una serie de preguntas que están vinculadas con la interpretación del gráfico. Ahora bien, ya en un cuarto y quinto grado y sexto, entramos a ver con más detalle, porque nos van a servir para cuestiones posteriores, los elementos que conforman ese gráfico, los ejes, lo que son como lo que es oficio puede ser presentado con varias posibles valores diferentes, sobre todo sobre cómo se lee el gráfico de barras y cómo se trabajan los elementos del gráfico. Bien, perdón. También trabajamos el recolectar y organizar la información. Esto para cuarto, quinto y sexto no significa que sea así en los grados más chicos. No tenemos posibilidad de decirle hacer el relevamiento y a partir de eso lo organizamos. Eso sería en una clase presencial. No estamos en clase presencial. Entonces, como queremos darle los elementos a partir de una información relevada, le ponemos como si fuera que están obteniendo respuestas y después tienen que hacer todo el procesamiento de esas respuestas. Entonces, fíjense, se recolecta y se organiza la información. La información se va a organizar para luego encontrar un modo de tener una mejor presentación del trabajo.
como dijimos que todavía no pasamos a la etapa de elaboración de gráficos por parte de los chicos, estamos viendo cómo se hace este proceso de recolección y elaboración, llegamos a... pero ya incorporamos nociones como frecuencia. Nada, es el nombre de la cantidad total. Otra cuestión que se tiene que abordar es el pasaje. Fíjense, son representaciones distintas. Y ustedes dicen, bueno, pero es muy fácil. Es muy fácil para nosotros, pero no es nada fácil para los niños pasar de la información de una representación a detectar que pasa lo mismo otro gráfico. En este caso, se muestra cómo de una tabla se pasa a un gráfico. Y en este caso yo quiero decir, bien podemos pasar de un gráfico a tablas. Tabla a gráficos y gráficos a tabla. No me acuerdo en cuál, en la página 17 de segundo y tercer grado, el gráfico que está en realidad con un error de impresión, corresponde que vaya un gráfico de barras. De todos modos, la actividad se puede realizar. Lo único que le queda, esa actividad que estaba pensada para que vaya incorporando lo del gráfico de barras, volvió a quedar con pictograma. Pero, de todos modos, por eso van a ver que en la consigna dice, mira las columnas o barras. Perdón. Una de las tareas que hacemos, no estamos elaborando gráficos, pero sí estamos completando gráficos. Y desde muy pequeños pueden contar, si saben que hay 5 casas que tienen forma de esfera, pueden identificar, a ver, ¿dónde me marcan la casa, las casas que tienen forma de esfera? Obviamente, el padre se lo tiene que señalar, pero él al ver la forma lo puede identificar, y acá puede contar que hay 2 y que él necesita 4. Por lo tanto, él puede completar lo que les... Pongo este ejemplo en este nivel, pero podría haber otros. También lo que va a hacer es decidir cuáles son los gráficos correctos. Recibe la información en una tabla o en un texto y completa gráficos y decide en este caso cuáles son los gráficos correctos. Voy a pasar ahora, con eso traté de explicar lo de estadística, y voy a pasar ahora al tema de las actividades de cierre, que hemos visto en las encuestas de la semana pasada, que muchos docentes piden las actividades de cierre semanal. Yo quiero aclarar que son actividades, pero que si son recogidas por los docentes, tienen que tener alguna devolución. No están planteadas para que se le entreguen a los docentes todos, entre otras cosas, como por ejemplo, acá una de las cosas que se plantea es crear una casa con fósforos y palillos. Para responder esta tarea, necesita tener
hecha y contar cuántos fósforos y palillos hay. Si el docente no tiene la casita, no va a poder ver cuántos fósforos parados hay, cuántos acostados, cuántos inclinados, cuántos en total. Antes se había dicho contar unos 40, pero ¿cuántos puso efectivamente en la casa? Importante, la devolución habría que hacerla en dos sentidos. Igual que hacemos las valoraciones, desde el punto de vista comunicativo, colocó números debajo de cada una en cada una de las columnas, explicó por qué lo sabe, completa con un número esta aquí, desde el punto de vista de resolución de problemas. Contó bien, puso bien la cantidad de palillos. También puede pasar que marque acá los palillos y después les ponga el número. Está recolectando la información y organizándolo en una tabla como se le enseñó. Pero a lo mejor pone solo el resultado numérico, lo cual también está bien, porque en realidad lo que se le pregunta es cuántos. Completa la tabla, se le dice. Bien. Estas son ideas y nociones fundamentales que el docente tiene que poder comunicar a los padres los criterios básicos. No todo esto que estoy diciendo, pero fíjense que ninguno trabajados acá, visto desde la tarea en sí que tienen que resolver los chicos, son cosas que los padres no conocen. Los padres conocen los oficios, los padres cuentan, los padres han visto gráficos, los padres manejan el volumen, la superficie, a lo mejor no con el término, pero sí con la resolución de los problemas que estos impliquen. Que creo que acá tenemos un desafío fundamental. Trabajar estas nociones a distancia y esperemos haber logrado una buena propuesta de trabajo que responda a criterios didácticos y a necesidades de trabajo, atendiendo siempre, como ustedes lo plantean, lo que se propone en los diseños curriculares de preescolar y de